Termodinámica, capítulo 2. Ejercicio sobre presión absoluta y relativa. Tenemos un recipiente abierto a la atmósfera en la parte superior que contiene un fluido. La presión atmosférica en el lugar es de 760 torr, el líquido es agua y la altura de la columna del fluido es de 5 metros. ¿Cuál es la presión absoluta del fluido al fondo del recipiente? Recordemos esto del capítulo anterior. En la parte superior de este video, acá les dejo el link donde pueden repasar el capítulo número 2. La línea negra representa la presión cero absoluto. La línea punteada representa la presión atmosférica. Si pudiéramos colocar un dispositivo de medición al fondo del recipiente, este mediría la presión manométrica del fluido en el fondo del recipiente. Esta sería una presión relativa y sería igual al producto de la densidad del líquido por la gravedad por la altura de la columna de líquido hasta el fondo del recipiente. La presión absoluta en este caso estaría por encima de la presión atmosférica y la presión manométrica sería la diferencia entre la presión absoluta aquí en verde y la presión atmosférica en rojo punteado. De aquí deducimos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esta será nuestra ecuación 1, donde la presión atmosférica es igual a ρ por G por H, que es una presión relativa. Presión relativa del fluido con respecto a la presión atmosférica. De la ecuación 1 encontramos en este caso que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Vamos a convertir la presión atmosférica dada de 760 torr a pascales. Sabiendo que un torr corresponde a 133.32 pascales. Abrimos un paréntesis, hacemos una línea divisoria y en el denominador colocamos un torr y en el numerador colocamos 133.32 pascales y cerramos el paréntesis. Luego efectuamos la operación indicada eliminando la unidad torr que está multiplicando y dividiendo. Como resultado obtenemos que 760 torr es igual a 101.325 pascales o 101.325 kilopascales. Ya tenemos la presión atmosférica en kilopascales, ahora vamos a calcular la presión manométrica en las mismas unidades. En este caso la presión manométrica es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de líquido. Es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, todo multiplicado por la altura. Eso nos da como resultado 9800 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado, todo multiplicado por la altura. Tener kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado es lo mismo que tener la unidad newtons sobre metro cúbico, que son las unidades de lo que se conoce como peso específico o gamma. Ahora, 9800 newtons sobre metro cúbico multiplicados por la altura, es decir, 9800 newtons sobre metro cúbico multiplicado por 5 metros. Acá metros y metros cúbicos se cancelan, quedando metros cuadrados en el denominador. Realizamos la operación indicada y encontramos que la presión es igual a 49.000 newtons sobre metro cuadrado, es decir, 49.000 pascales, o lo que es lo mismo, 49 kilopascales. Con todo lo anterior, obtenemos que la presión absoluta es igual a 101.325 kilopascales, que corresponden a la presión atmosférica, más 49 kilopascales, que corresponden a la presión manométrica, encontrando que la presión absoluta es igual a 150.325
kilopascales. Ahora tenemos un dispositivo como el que se muestra. El depósito está conectado a un manómetro en U de mercurio por una válvula como la que se muestra. Cuando la válvula está cerrada, el mercurio está en equilibrio a una altura de 3.32 metros. Al abrir la válvula, el mercurio sube hasta su nueva posición de equilibrio. Esta es de 3.8 metros. El punto A está a 3.6 metros y los puntos B y C a 2.5 metros del suelo respectivamente. El punto B es la interfase entre el agua y el mercurio. ¿Cuál es la presión entonces en el punto A? Entonces, sabemos que la presión en B, en el punto B, es igual a la presión en el punto C. Entonces, la presión en B es igual a la presión en A más gamma del agua por la altura de la columna del agua. Y la presión en C es igual a la presión en D más gamma del mercurio por la altura de la columna de mercurio. Igualándolas, entonces queda que la presión de A más gamma de A, H de A, es igual a la presión en D más gamma de M, H de M. Escribámosla mejor, entonces sería P de A más gamma de A, H de A, igual a P de D más gamma de M, H de M. Entonces, hay dos posibilidades y observemos acá. La primera posibilidad es que la columna del manómetro esté abierta en la parte superior, entonces acá va a haber un valor de presión atmosférica. Esa es la primera posibilidad. Que P en D sea igual a la presión atmosférica distinta de cero. La segunda posibilidad es que la parte superior del manómetro esté cerrada, entonces la presión en D es igual a cero. Para simplificar el cálculo vamos a quedarnos con la opción número 2. Entonces, con PD igual a 0, la ecuación queda de la siguiente manera. P de A más gamma de A, H de A, es igual a gamma de B, H de B. Si reemplazamos estos valores, o mejor, si despejamos el valor de P de A, encontramos que P de A es igual a gamma de B, H de B, menos gamma de A, H de A. Repitamos, la presión en el punto A es igual a gamma del mercurio por la altura de la columna de mercurio menos el gamma del agua por la altura de la columna de agua. Vamos a calcular este término. Gamma del mercurio, H del mercurio, es igual a 13.280 newtons sobre metro cúbico multiplicado por la altura de la columna de mercurio, que sería en este caso 3.8 metros menos 2.5 metros. Entonces esto queda 13.280 newtons sobre metro cúbico multiplicado por 3.8 metros menos 2.5 metros. Ese cálculo da que el valor es de 17.264 newtons sobre metro cúbico por metro. Este metro se cancela con uno a este y nos queda 17.264
newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. Ahora vamos a calcular gamma del agua por H del agua. Gamma del agua es igual a 9800 newtons sobre metro cúbico por la altura de la columna de agua, que es 3.6 menos 2.5. 3.6 metros menos 2.5 metros. Y eso nos da 10.780 pascales. Vamos a colocarlo acá. 10.780 pascales. Entonces, finalmente, la presión en A es igual a la resta de los 17.264 pascales menos los 10.780 pascales. Eso da un valor de 6.484 pascales, que es la presión en el punto A. Entonces, recordemos que hay una ecuación que dice que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, en este caso, la presión atmosférica sería 0 debido a que tomamos la opción que está cerrada. Entonces, la presión manométrica es igual a la presión absoluta, que es la presión en este caso en el punto A. La presión manométrica en este caso sería A, la medida por la columna de mercurio después de que abrimos la válvula, es decir, la multiplicación del peso específico del mercurio por la diferencia entre el punto inicial, la altura inicial y la altura final. Y recuerden que la altura inicial era 3.31 metros. Entonces, queda gamma del mercurio multiplicado por 3.8 menos 3.31 metros. Pues, entonces, eso da 13.280 por aproximadamente 0.489 metros, lo que corresponde a 6.490 newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. Este es un valor aproximado porque no tenemos todos los decimales de la resta de la altura inicial menos la altura final del mercurio. Lo que queremos decir acá es que los resultados son numéricamente iguales y corresponden al mismo valor de la presión en A. Bueno, eso es todo. En el próximo capítulo hablaremos de temperatura. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita.